Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta noche tan especial en la cual podemos estudiar nuevamente la palabra de Dios. Y hoy nos ha tocado un tema que es súper importante, ya que es viviendo la vida como un testigo del Señor, viviendo la vida como un testigo del Señor. Y quiero partir de un texto que se encuentra en la carta de 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 y versículos 15. Dice la escritura lo siguiente: Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbáis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, el tema de ser testigo es un tema muy importante, sobre todo en el día de hoy, ya que el día de hoy nos encontramos influenciados por diferentes tipos de cosas que vienen a la mente de las personas. Y cuando demandan defensa de la palabra de Dios, es triste darnos cuenta de que muy pocas personas pueden dar respuestas contundentes, claras, utilizando la Biblia y tomando la palabra de Dios para presentar esta defensa que es tan importante y necesaria en la vida de los creyentes. Tristemente, no todas las personas tienen la habilidad para poder manejar la escritura y decir las verdades con toda claridad. Hoy en día, la influencia de la ciencia, la influencia del humanismo, la influencia de algunas tendencias humanas han tomado lugar y han ocupado el lugar de la razón en las personas. Sin embargo, la palabra de Dios se ha visto descuidada, desorientada en las cosas que estamos haciendo. Pero aquí el apóstol Pedro nos dice que hay acciones que debemos tomar antes de testificar del Señor. Y una de las cosas que nos dice aquí dice, santificarse, ¿no? Esto es muy importante, santificad al Señor en vuestros corazones. Eso significa que debemos apartarnos exclusivamente para Dios. Debemos dedicarnos al estudio de la palabra de Dios, debemos dedicarnos a entender quién es Dios, qué quiere Dios, qué piensa Dios, porque eso es lo que realmente hace que nosotros nos empapemos de esa claridad intelectual, pero también emocional, que está dentro de la voluntad de Dios para nosotros comunicar del Señor en el momento en que sea demandada la fe para nosotros. Entonces dice aquí que tenemos que santificarnos y luego debemos prepararnos. Dice que hay algo aquí que debemos tener en cuenta, que siempre debemos estar preparados, listos. Y estar listos aquí es interesante, porque dice que estar listos para presentar defensa de la palabra de Dios, de la esperanza a la cual hemos sido llamados. Entonces esto es un lugar muy importante. No todos estamos preparados para presentar defensa. Perdón que diga esto, pero muchas veces llegan personas y golpean la puerta de nuestros hogares. Y cuando nosotros abrimos la puerta, resultan que son personas que vienen con una doctrina falsa, con una enseñanza equivocada, con algo que nos quieren presentar, nos quieren, entre comillas, vender. Y tristemente, nosotros lo que hacemos es rechazar a las personas. Sin embargo, no tenemos el valor de presentar defensa del Evangelio ante la influencia de estos pensamientos. Y déjenme decirles, no solamente son influencias de pensamientos religiosos, sino también hoy en día hay muchos pensamientos filosóficos que tienen una tendencia de un pensamiento, el cual el Señor nos llama aquí, que para presentar defensa de la palabra de Dios, tenemos que estar listos para poder presentarnos delante de ellos. En el caso de Jesús, Jesús tenía algunas características claves. Y dijo a sus discípulos en el capítulo 4, versículo 19, dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Seguir a Cristo, hermanos, seguir a Cristo no es solamente el hecho de buscar una solución temporal en la vida de uno, sino seguir a Cristo es tener un propósito en la vida. Y este propósito en la vida es el hecho de ser testigo de Él.
La Biblia nos demanda y nos aclara que el propósito de Dios es hacernos a nosotros pescadores de hombres. Es equiparnos para llevarnos a una tarea en la cual es la tarea más importante de nuestra propia vida, y es la tarea de testificar de Cristo, para anunciar el Evangelio de la salvación, para llegar hasta los últimos rincones del mundo, hermanos, hasta los últimos rincones del mundo con la influencia de la palabra de Dios. Y claramente vemos en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo cumplía con ese propósito, hermanos, con ese propósito, ¿no? De llevar el Evangelio de tal manera que él lo anunció por todas partes. Y en el capítulo 22 del libro de Hechos dice lo siguiente: y dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído, de lo que has visto y oído. Hermanos, es increíble, ¿no? Dios nos ha escogido a nosotros para poder ser testigos, para que lo que vivimos, lo que experimentamos, lo que estudiamos, las cosas que nosotros hemos recibido, sirva para poder llevar a otras personas en esta dirección, ¿no? La dirección de llevarles a Cristo, a la mente y al corazón de la gente. Hermanos, permítanme hacer un paréntesis por un momento, pero la Biblia nos invita a que nosotros podamos testificar a nuestro prójimo. Eso significa a nuestro próximo. La pregunta es, hermanos, las personas que están a su alrededor, ¿han escuchado el Evangelio de la salvación? Las personas que están cerca de usted, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, sus familiares, las personas que están cerca de usted, sus propios hijos, su esposo, su esposa, ¿escuchan el Evangelio de usted? Usted es la persona que presenta defensa de la palabra de Dios, es un celoso de la palabra del Señor. Cuando de alguna manera se ve confrontado entre lo que serían las pasiones del mundo y las disciplinas espirituales, ¿qué escoge usted para poder ser un verdadero testigo de Dios? Hoy en día nos vendemos, hermanos, así como Jacob con Esaú se dejó vender por un plato de lentejas. Hermanos, a veces nosotros miramos las lentejas y nos vendemos a esta realidad y no somos capaces de entender de que Dios tiene algo importante para poder ser testigo de Dios. Ahora, si queremos ser un testigo verdadero, hemos dicho que es necesario santificarse. El libro de Romanos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, entonces, un verdadero testigo es alguien que está listo para presentar defensa, pero es alguien que en primer lugar se empapa. Es como una esponja, hermanos, es como una esponja que se le mete en el agua, ¿no? Y cuando se le mete la esponja en el agua, entonces absorbe todo lo que pueda del agua, y cuando saca esa esponja del agua del recipiente en el cual reposa, entonces chorrea por los lados, se derrama por los lados el agua que empapa. Pero más tarde, si usted le exprime, todavía sigue brotando agua. Esa esponja debemos ser nosotros, esas personas que el momento en que nos ponemos en contacto con el Señor, el momento en que nos estamos en contacto con la palabra de Dios, absorbemos todo lo que podemos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser verdaderos testigos del Señor. Eso es lo que dice aquí el libro de Romanos, que nos debemos presentar nosotros, nuestro cuerpo, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y descubriremos, hermanos, lo que dice el versículo 2, ¿no? Y nos descubriremos que la mente de nosotros va a ser renovada y va a descubrir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y esto nos ayuda a entender, hermanos, la importancia que tiene el hecho de poder empaparnos de la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, en el versículo 16, dice la Escritura: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, la manera de ser testigos de Dios es la manera en que reflejamos nosotros como una luz,
Como les dije hace un momento, en el momento en que nos empapamos de Dios, en el momento que nos dejamos alumbrar, entonces van a ver en nosotros una luz que resplandece y que brilla y que penetra en la vida de las personas. Así que, hermanos, yo les animo a que piensen que para ser un verdadero testigo necesitamos nosotros primeramente ser santificados. Y una vez que somos santificados, entonces una luz va a alumbrar. Pero no es nuestra propia luz. Es como lo que dicen los científicos, ¿no? Que la luna no tiene luz. Simplemente es como un espejo que refleja la luz del sol. Hermanos, así debemos ser nosotros. Nosotros tal vez no tenemos una luz propia, pero debemos ser como un espejo que refleja la luz de Cristo, que refleja la luz de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios nos va a ayudar a entender lo que nosotros debemos ser, lo que debemos hacer. ¿Qué tenemos que decirles a las personas? Hermanos, ¿qué debemos decirles a las personas que desean seguir a Cristo? A estas personas que desean aceptar la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 20, vean lo que les decía Pedro, ¿no? A las personas. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermanos, vean, por lo que no podemos, hermanos. No podemos dejar de hablar. No podemos dejar de decir. Cuando le estaban presionando a él de que negara al Señor, dice, no podemos, es que no es posible que nosotros podamos callar. Qué lindo, hermanos, es esto, entender que en la vida de la persona que es un verdadero testigo de Dios, donde quiera que vaya, con quien quiera que se encuentre, sea en el bus, sea en la calle, sea en el parque, sea en el trabajo, sea donde sea, hermanos, que esta persona, cuando comienza a hablar con otra persona, pueda hablar de Cristo y decir, no podemos dejar de hablar del Señor. Hermanos, esto es algo impresionante, ¿no? Y es lo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque para seguir al Señor, hermanos, para seguir al Señor tenemos que estar convencidos. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 1, dice, hermanos, ciertamente, escuche bien esta palabra, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Escuche bien, voy a leer de nuevo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El anhelo del corazón de un testigo debe estar ahí latente para que las personas alcancen la salvación del Señor. Alcancen ese contacto con la vida eterna, ese contacto con la vida que Dios nos ofrece. Por lo tanto, hermanos, debe estar en nosotros una pasión para que la gente no solamente, hermanos, pueda acercarse al Señor, sino pueda vivir con el Señor. Ustedes saben, muchos de ustedes, que una de las cosas que nosotros hemos venido haciendo durante los últimos años es adiestrar a las personas en el uso, en el manejo de la palabra de Dios, en la capacitación teológica, en buscar entender a profundidad las verdades de la palabra de Dios relacionadas con Dios. Pero hermanos, esto no es para hacerse más sabio, ni hacerse creído, ni decir que sabemos mucho, ni nada por el estilo, sino esto nos conlleva a nosotros a realmente a convertirnos en una persona apasionada para servirle al Señor, para testificar del Señor, para hablar de las cosas del Señor. Así es que ánimo, mis queridos hermanos, a que no se queden ustedes ahí, como diríamos, como un testigo superficial, sino como un testigo verdadero. Por eso, hermanos, cuando Jesús entregó la gran comisión a los discípulos, entonces, en el libro de los Hechos, les dijo este versículo tan famoso, ¿no? Que está en el versículo capítulo 1, versículo 8. Pero les dijo, pero le es necesario, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué dice ahí? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, debe latir en nuestro corazón una pasión misionera. Una pasión misionera. No porque queremos irnos de viaje, no porque queremos emprender una aventura, no porque queremos salir de nuestro país, no porque queremos que nos digan la gente, uy, ¿dónde estás? ¿Qué conoces? Sino porque nuestro corazón late por aquellas personas, hombres, mujeres, niños, huérfanos, viudas, enfermos, personas en las prisiones que no conocen del Señor. Y que tal vez Dios va a utilizar mi vida, mis recursos, mis talentos,
mis habilidades. ¿Para qué? Para llevar ese evangelio glorioso que conecta a las personas, y déjenme decirles esto, no, que conecta a las personas en la calamidad del pecado y las conecta con la salvación eterna, donde realmente habrá gloria, habrá descanso, habrá paz. Así es que, hermanos, este es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es muy importante. Nuestro mensaje también nos lleva a tener una decisión crucial en la vida de las personas. Así como nosotros estamos conectados y creemos en Jesús, estamos conectados y garantizados para vivir eternamente con el Señor, tenemos que lanzar la red para que otras personas se acerquen a Cristo. Y para eso necesitamos personas ejemplares, personas que son buenas, personas que son sabias en el proceso. Así que ánimo, hermanos, a tener en cuenta esto. Y donde Dios les lleve, sea en Judea, sea en Samaria, sea en Jerusalén, o sea hasta lo último de la tierra, que exista la pasión, hermanos, que exista la pasión para poder ir en esa dirección, para nosotros entender cómo debemos presentar el Evangelio. Y debemos presentarlo con toda claridad, con toda reverencia. Segunda de Timoteo, hermanos, vamos con sus Biblias a Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 24, y en el versículo 25 dice lo siguiente, hermanos: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La persona sabia, hermanos, la persona sabia no es aquel contencioso. Escuche bien, no es aquel que se entra en debate, no es aquel que está peleando por las cosas del Señor. Hermanos, la persona sabia es aquella persona que, como dice aquí la Escritura, es una persona que tiene mansedumbre, que tiene conocimiento, que tiene esa habilidad para poder entender lo que piensa la otra persona y corregirle a la persona con mansedumbre. Es posible que las personas que no conocen del Señor quieren luchar, quieren entrar en una especie de pelea, ¿entiende? En esa pelea ideológica. Pero es la habilidad de la palabra de Dios, es el mismo Espíritu Santo utilizándole a la persona para que pueda tener la habilidad de corregir a las personas en su camino torcido, que ese camino lo único que te está llevando es a la perdición, es al colapso. Hermanos, entonces, volvamos al texto de Primera de Pedro capítulo 3. Entonces dice, debe estar enteramente preparado para presentar defensa de la palabra de Dios con mansedumbre, con reverencia, con habilidad, porque es posible que la misericordia de Dios se empodere. ¿Para qué? Para que es posible que esta persona alcance la salvación. Déjeme terminar, hermanos, diciéndoles que muchos perseguidores de la iglesia, aquellos que dedicaron la guerra a la palabra de Dios, al verse confrontados con las verdades bíblicas, no tuvieron opción sino de volver a la palabra y arrepentirse, y Dios les concedió la vida eterna. Hoy en día muchos de los grandes teólogos no empezaron siendo teólogos, sino empezaron siendo perseguidores de Cristo, así como el apóstol Pablo. En un momento él estaba persiguiendo a la iglesia, pero Dios se le puso en el frente, y cuando se le puso en el frente, Pablo no tenía otra cosa sino que doblar sus rodillas. Y cuando él se puso de rodillas, entonces Dios le levantó y le preparó y le capacitó y le envió. Y así se convirtió en el gran misionero del evangelio o de los primeros, del primer siglo, en el cual muchísimas personas conocieron del Señor. Entonces, déjeme terminar con esto. Tal vez Dios le está diciendo, detente, párate, prepárate, sí, capacítate, porque te voy a enviar a que seas testigo de mi verdad, testigo de mi palabra, testigo de la palabra de Dios, y que seas un testigo verdadero, con mansedumbre, con sabiduría, con capacidad, con esa habilidad. Entonces, hermano, yo voy a orar para que Dios sea utilizándole de una manera en la cual, cuando presentemos a Dios con nuestra mansedumbre y nuestra sabiduría, entonces Dios sea glorificándole, dándole la posibilidad a las personas de alcanzar la salvación.
Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias porque nos llamas a ser testigos tuyos y testigos verdaderos, no testigos falsos, no testigos que de alguna manera están torcidos, testigos que están buscando esa verdad espiritual, ese deseo ferviente de hacer las cosas bien. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás llamando a personas a testificar con mansedumbre, claridad, responsabilidad, que reflejen tu luz, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un anhelo verles, un anhelo saludarles y desearles que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.